Let us quickly turn to the second chapter of Genesis. Vamos rápidamente al segundo capítulo de Génesis And we'll begin where we left off last night. y vamos a comenzar donde terminamos anoche. We've begun to look at God's order for wives. Vamos a ver el orden de Dios para las esposas. And we considered the modern, if I could say, idea of marriage. Y consideramos la idea moderna acerca del matrimonio. That two people have respect for the individuality of each other. Que ambas personas en el matrimonio respetan la individualidad del otro. But God presents something very different to us. Pero Dios nos presenta algo muy diferente. And of course, if we want to know how things are supposed to be, then we need to go back to the beginning. Y por supuesto, si queremos saber cómo deben ser las cosas, debemos ir al principio. And so we go to Genesis chapter 2. Así que vamos a Génesis 2. And in verse 18, the Lord says that it's not good that man should be alone. En el versículo 18 dice, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. And that he's going to make an assistant, if you will, or a help for him. Y que Dios iba a ser una asistente, si se puede llamar así, o una ayuda para él. And you'll notice in verses 19 and 20 Y podemos ver en el versículo 19 y 20 that God also gave Adam great responsibilities. que Dios también le dio a Adán muchas responsabilidades. And so the purpose was that Adam would have someone to help him in the task that God had given him. Así que el propósito era que Adán tuviera una ayuda, un asistente para todas las responsabilidades que él tenía que cumplir. And so in verse 21, Así que en el versículo 21 we see that the Lord took the rib from Adam and made a woman. vemos que Dios toma la costilla de Adán y forma a la mujer. I heard one speaker say that there is a basic difference between men and women. Y yo una vez oí a un predicador decir que hay una diferencia básica entre el hombre y la mujer. Why women are so much more polished than men. Porque es que la mujer está más pulida que el hombre. He said, well, men were created from the dirt, but women were not. Porque el hombre fue creado del polvo, pero la mujer no. So we're much more comfortable Así que ya está más cómoda, está con mejor material. in the everyday clutter of life, should I say. Y se adapta más al diario vivir. But I want you to consider in verses 22 and 23, Consideremos versículos 22 y 23. and we'll refer to these verses a couple times tonight. Y vamos a referirnos a estos dos versículos varias veces durante esta noche. That the Lord brought the woman, the singular woman, to Adam. Que Dios trajo a la mujer en singular, al hombre Adán. And Adam's response is that Eve was indeed a very part of him. Y la actitud o la respuesta de Adán a esto fue darse cuenta que ella venía o era parte de él mismo. So this is the help that the Lord made for Adam. Así que esta es la ayuda que Dios hizo para Adán. The woman who, shall we say, was a perfect complement La mujer, si se puede decir así, era un complemento perfecto to that which Adam lacked. para aquello que no tenía Adán. So how will a wife be fulfilled? Así que cómo la esposa llega a una plenitud, a un cumplimiento completo. We're fulfilled when we're accomplishing that thing that God has designed us for. Llegamos a plenitud cuando llegamos a hacer todo lo que Dios nos ha diseñado para que hagamos. So if a wife will set her heart to please the Lord, Así que si la mujer propone su corazón a agradar a Dios en lo que hace, by being an appropriate help to her husband, then she'll find fulfillment. en ser esa ayuda idónea para su esposo, entonces ella se va a sentir plena, va a hallar plenitud. And so last night we were looking in 1 Corinthians chapter 7.
Anoche vimos 1 Corintios 7, and verse 34, versículo 34, where it says that the woman that's married cares for the things of the world, how she may please her husband. que la mujer casada se afana y se preocupa en cómo cuidar de su esposo. This doesn't mean that she's in any way lower or inferior to her husband. En ninguna manera esto significa que ella es inferior o en un nivel más bajo que el esposo, But rather, her function is different than that of a man. sino que sus funciones son diferentes a las del hombre. And it's to be a place of honor, and we honor and we esteem our wives. Es también un lugar de honor y debemos estimar y apreciar a la esposa. And it says in Proverbs 12 and verse 4 Proverbios 12:4, that a virtuous woman is a crown to her husband. que la mujer virtuosa es una corona para su marido. And I think just that picture alone, it makes it very clear Y solo viendo esta imagen es una posición de honor y es muy claro that the woman's place is not lower than that of a man. que la posición de la mujer no es más baja que la del hombre. And so we're going to consider why the Lord arranged the order of a husband and a wife the way that he did. Y quiero que consideremos por qué es que Dios estableció las responsabilidades o el lugar del esposo y la esposa. So if we continue in Genesis, Si seguimos en Génesis, we're all familiar, I'm sure, with the first few verses of chapter 3. todos estamos familiarizados con los primeros versículos del capítulo 3. And this is, of course, where Satan took advantage of Eve. Y es cuando Satanás se aprovechó de Eva. He was able to communicate with her. Pudo comunicarse con ella, He was able to convince her of what he said, his deception. pudo convencerla de lo que él estaba diciendo, de su engaño. And Paul himself said that Adam was not deceived, but Eve was the one that was deceived. Y Pablo dice muy claro que no fue Adán el que fue engañado, sino fue Eva. In other words, Adam, because of his attachment to Eve, willingly followed her into sin. En otras palabras, Adán, por su unidad con Eva, él tomó la decisión de seguir en el pecado que ella había caído. Well, we said that Eve was created to fulfill the lack that existed in Adam. Ya mencionamos que Eva fue formada o creada para complementar lo que Adán no tenía, lo que a él le faltaba. In Genesis chapter 3, we consider Eve's failure, if you will. En Génesis 3 consideramos la falta o la caída de Eva, But what's revealed here is one of the strengths of a woman, if I could say that. pero lo que se revela aquí es la fortaleza de la mujer, si lo podemos decir de esta manera. And that is that a woman is very open-spirited, Y es que la mujer tiene un espíritu muy abierto, very sensitive to, to spiritual things, if I could say that. es muy sensible a las cosas espirituales, And that's very important for us as men. y eso es muy importante para nosotros los hombres. And I would just like to point to an example that we see in Genesis chapter 25. Y quiero que veamos un ejemplo en Génesis 25. It's there talking about the marriage of Isaac and Rebekah. Ahí está narrada la historia del matrimonio de Isaac y Rebeca. And Rebekah is feeling the struggling of the twins that are in her womb. Y Rebeca puede sentir la lucha que había en su vientre cuando estaba And so encinta. she asked the Lord, "What is happening?" Y ella le preguntó al Señor, ¿qué sucede? And the Lord speaks to her concerning Esau and Jacob. Y el Señor le habla y le explica acerca de Esaú y Jacob. And the Lord is very clear with her Y el Señor le habla muy claro that the older son is going to serve the younger son. que el hijo mayor iba a servir al hijo menor. She received revelation that her husband did not receive. Ella recibió una revelación que su esposo no había recibido.
We see later in chapter 27 Después en el capítulo 27 that there's a conflict that exists in that family podemos ver que había un conflicto en esa familia. because Isaac is not sensitive to the revelation that Rebekah has received from the Lord. Porque Isaac no fue sensible a la revelación que Rebeca ya había recibido del Señor. And it's his intention to give Esau the blessing of the firstborn. Y su intención fue darle a Esaú la bendición, la primogenitura. So Isaac missed it, didn't he? Entonces Isaac le iba a perder, ¿no es así? Did he? ¿La perdió? Should Isaac have listened to his wife? ¿Será que Isaac debió haber escuchado a su esposa? You know, there was great damage done because they as a husband and wife weren't together. Hubo un daño muy grande que se hizo en esa familia porque Isaac y Rebeca no estaban en unidad como matrimonio. I've noticed in my marriage Yo me he dado cuenta en mi matrimonio, that especially in regards to our children, especialmente cuando se trata de nuestros hijos, that I need to listen to my wife. que yo necesito escuchar a mi esposa She's very sensitive in the spirit. porque ella es muy sensible en el espíritu. Often she'll perceive that something is not right in the children's lives. Muy a menudo ella puede percibir cuando algo no está bien en la vida de uno de nuestros hijos. She's had dreams that give us insight into what the Lord has for our children. Ella ha tenido sueños que le dan una perspectiva, una percepción de lo que Dios le está hablando acerca de la vida de sus hijos, algo que les está pasando. And the Lord gave her the names for our children as well. También ella fue quien recibió los nombres para nuestros hijos. And I had to be willing to listen to what the Lord was speaking to my wife. Y yo tenía que estar dispuesto a escuchar lo que Dios le estaba hablando a ella. Personally, I wanted to name my son with our family name. Personalmente yo hubiese querido nombrar a mis hijos con los nombres de mi familia. But I listened to what God was saying. Pero yo escuché lo que Dios me estaba hablando. So now our family name is his middle name. Así que el nombre de la familia es el segundo nombre. Well, so what is my point? Entonces, ¿cuál es mi punto aquí? Women are not lower than men. La mujer no es inferior al hombre. They have a very unique function. Tienen una función única. But that trait, if you will, Pero esa característica is what it makes it necessary that a woman has the authority of her husband. Necesita la autoridad del hombre. In 1 Peter chapter 3 and verse 7, Primera de Pedro 3:7. I want to make an application with this verse. Y quiero aplicar este versículo a algo. And I'm making this application with the understanding that the women can tell me if I should never use this illustration again. Y quiero aplicar este versículo y quiero ver si las mujeres aquí me dicen si debo usar este versículo nuevamente o no. Is that okay? ¿Está bien? ¿Me ayudan? Like I said, this is my first time teaching marriage Como in the family. les mencioné, es mi primera vez que yo enseño el curso de matrimonio y familia. So you can help me. Así que quiero que me ayuden. Well, it says in 1 Peter chapter 3 and verse 7 Primera de Pedro 3:7. that we as husbands are to live with our wives according to the knowledge that God gives us about the way that He's made them. Aquí el Señor nos dice que vivamos con nuestra esposa con la sabiduría que Dios nos ha dado para tratarlas como nuestras esposas. And He says that we're to give honor unto our wife. Y dice que debemos darle honor a nuestra esposa. Now, when I consider that statement, Cuando yo pienso en estas palabras, I think it means that there's a certain gentleness and respect that we're to have for our wives. creo que se refiere a ser gentiles y ser respetuosos con nuestra esposa. You give, you treat your most valuable possessions a certain way, don't you? Nosotros cuidamos nuestras posesiones más especiales o valiosas de una forma diferente, ¿no es así? With great care. Les cuidamos muy bien. And he says that we're to
Do this because she is the weaker vessel. Y dice que debemos tratarlas así porque son un vaso más frágil. What does it mean that the wife is the weaker vessel? ¿Qué significa esto que la mujer es más frágil? How is that in the Spanish? Is that It's more fragile. That's the way. more fragile? Spanish is the Bible is so wonderful in Spanish. La Biblia en español es maravillosa. I'm often explaining things that are very clear. Yo a veces tengo que explicar cosas que en el español ya están muy claras. You know, here's the example. Aquí está el ejemplo. So you can tell me if this isn't Y appropriate. ustedes me dicen si es apropiado o no. I'm a woodworker, Yo soy carpintero and I'm using tools all day long. y todo el día yo trabajo con herramientas. Now, I have some tools that I just throw into a toolbox. Hay algunas herramientas que yo simplemente las arrojo y las tiro a la caja. For example, a hammer. Un martillo, por ejemplo, It's a very basic tool. es una herramienta básica. You can do great things with a hammer, very violent things with a hammer. Pues trabajar con gran violencia o fuerza con un martillo. And it's built so that it can take that violence Y está formado o construido para que pueda resistir esa fuerza o violencia. But I have other tools Pero tengo otras herramientas that I rely on to be very accurate que yo dependo de ellas para trabajar con exactitud and to do very fine work. y trabajar cosas con finos acabados. And it seems the more delicate the instrument is, Y pareciera ser que entre más delicado es el instrumento o la herramienta, the more carefully it's protected. Se protege o se cuida con más cuidado. And most of those tools all have a very special case, and I'll put that tool in its own case. Y la mayoría de las veces estas herramientas especiales tienen una caja que las protege y yo siempre guardo las herramientas dentro de esa caja. So is that a good example? ¿Es un buen ejemplo eso? Our wives are very sensitive to the Spirit. Nuestras esposas son muy sensibles al espíritu They have a very sensitive disposition, y tienen una disposición muy sensible. and we need that. Y nosotros necesitamos eso, But it must be protected, pero debe ser protegida. or that tool over time will begin to be less and less accurate, if you will. Si no, esa herramienta con el paso del tiempo va a llegar a ser menos certera. So is that okay? ¿Sí me explico? I was afraid the women wouldn't want me to compare them to a tool Yo- that I put in my truck. Mi temor era que las mujeres no aceptaran que las comparara con una herramienta que yo guardo en mi camioneta. But I guess we can see men and women were tools in the hands of God, so maybe that's the way we'll look at Pero it. yo creo que todos podemos vernos, tanto hombres como mujeres, como instrumentos o herramientas útiles en las manos del Señor. Okay, so let's look in 1 Corinthians chapter 11, Vayamos a 1 Corintios 11, and we're going to begin in verse 3. versículo 3. And we'll actually be in 1 Corinthians 11 for a little bit of time. Y vamos a estar en este capítulo durante unos minutos. Many people mistake this verse that we're going to read Muchas personas confunden o se equivocan al interpretar este versículo que vamos a leer, to apply to the fact that a woman needs to wear a literal covering on her head. porque piensan que literalmente la mujer debe usar una protección en su cabeza. But there's a much more important truth that's seen in these verses. Pero hay una verdad mucho más profunda que vemos en estos versículos. So it says in verse 3, Empieza en el versículo 3. Until I read all or just 3. just verse 3. Yeah. Okay. Versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. So Paul is giving us here God's ordained arrangement of authority. Así que Pablo aquí nos explica claramente el orden divino de la autoridad. He says that Christ is the head of the man, Dice, Cristo es la cabeza del hombre and the head of the woman is the man.
y la cabeza de la mujer es el hombre o el varón. Many husbands are very willing to let their wives take over responsibilities. Muchos hombres fácilmente ceden y dejan que la mujer tome la autoridad en el hogar. But I want you to be convinced that this is an arrangement of authority that's been established by God. Pero quiero convencerlos y quiero que entiendan que este orden de autoridad está establecido por Dios. And so we can't say, well, in my marriage, it works better this way. No podemos decir entonces que en mi matrimonio funciona mejor al revés. Because we'll always see ill effects if we don't honor God's ways. Porque siempre vamos a ver consecuencias negativas si no seguimos el orden de Dios. If a wife is fulfilling the role that God's given her husband, Si la mujer respeta el papel del esposo and let's say that she does it very effectively. y she works She does the husband's, perdón. takes care of his responsibilities very well. Okay, pongamos ejemplo que la mujer toma el papel del hombre y lo hace muy bien. So you say, well, what's the problem with that? Entonces, como lo hace bien, no hay ningún problema, pensamos. Well, the problem is that if a wife is fulfilling the responsibilities of her husband, El problema es que si la mujer está fungiendo en las responsabilidades del esposo, then rest assured she's not fulfilling that which God has given her. entonces seguramente ella no está cumpliendo con lo que Dios le está pidiendo a ella. I want you to consider Proverbs 14 and verse 1. You don't need to turn there. Quisiera que consideremos Proverbios 14:1. But it says, every wise woman builds up her house, Si la mujer sabia edifica su casa, but the foolish woman pero la necia tears it down with her own con hands. sus propias manos la derriba. Now, later we're going to look at the significance of some Hebrew words. Vamos a ver más adelante el significado y la importancia del significado en hebreo. And it's going to reveal to us the difference between a man and a woman. Y nos va a revelar la diferencia entre un hombre y una mujer. So I want you to remember this verse, Así que quiero que recuerden este versículo. that a foolish woman tears down her own house with her hands. Que la mujer necia derriba con sus propias manos su casa. And you'll see in a while why that's significant. Y en un momento van a ver por qué esto tiene mucho significado. So the husband is the protection Así que el esposo es la protección because of the sensitivity of his wife. porque la mujer es muy sensible. And as a wife is willing to follow her husband's leadership, Y mientras la esposa esté dispuesta a seguir el liderazgo del esposo, God intends to provide everything that a woman needs. Dios se encargará de proveer todo lo que la mujer necesita. Protection, Protección, provision, provisión, guidance, guía, edification. el ser edificada. And men, we should listen at this point. Y hombres, por favor, escuchen este punto. We're responsible for the edification or the building up of our wife. Somos los responsables en levantar y edificar a la esposa. And we're also responsible for their emotional well-being. Y también somos los responsables de que estén ellas bien emocionalmente. Now, I think the women will admit Creo que todas las mujeres pueden reconocer that a husband doesn't always fulfill all of these responsibilities. que el esposo no siempre cumple con estas responsabilidades. But I believe that you will see Pero yo creo que ustedes van a ver, that if you're willing to remain under the leadership of your husband, si ustedes están dispuestas a mantenerse bajo el liderazgo de su esposo, because it's God's order, porque ese es el orden de Dios, it's a position of authority that He's given, es una posición de autoridad establecida por Dios, that you'll see that God is faithful. entonces vas a ver cómo Dios es fiel.
This is an act of faith, isn't it? Este es un acto de fe, ¿no es así? A wife submitting to her husband Una esposa sumisa a su esposo is her acknowledging that God is in control. es reconocer que Dios es quien está en control. It's her acknowledging Es reconocer that Christ is the head of her husband que Cristo es la cabeza de su esposo and that he is going to fulfill what he says in Romans chapter 8 and verse 28. y que Dios va a cumplir lo que él dice en Romanos 8:28. That he'll cause all things to work together for her good. Que Dios hará que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. And what happens if a wife, because of maybe a complaint or can't find the word, being dissatisfied with the covering of her husband? Podemos ver que si una esposa no está satisfecha con la cobertura del esposo, What if because of that she moves out from under his protection? ¿qué pasa si por su insatisfacción ella se sale de la cobertura o la protección de su esposo? Well, Bueno, she becomes a target for the attack of Satan. entonces es un blanco fácil para los ataques de Satanás. And isn't this what we saw in Genesis chapter 3? ¿No es lo que ya vimos en Génesis 3? Satan understood the makeup of a woman. Satanás entendió la forma en que la mujer fue hecha o creada. That's why he didn't approach Adam. Por eso es que Satanás no fue con Adán para engañar a Adán. And so here's Eve, and she's away from the protection of her husband, Así que aquí está Eva sola, fuera de la protección de su esposo. and she becomes a target. Entonces fue un blanco fácil. Now, stay in 1 Corinthians 11, Quédense ahí en 1 Corintios 11, but I want you to consider another proverb. pero quiero que consideremos otro proverbio. And this is in Proverbs 27 in verse 8. Proverbios 27:8. And you'll tell me if it doesn't translate well. Okay. I'll read it in English. Lo voy a leer en inglés. It says, "As a bird that wanders from her nest, so is a man that wanders from his place." Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Is that clear? In Spanish, instead of wander, it says just leaves his place. Okay. It's still clear. Está claro en español también. Have you ever seen a little baby bird on the ground? ¿Alguna vez han visto algún pajarito que está en el suelo? And you can hear the mother bird in the tree Y pueden oír a la mamá llamándolo desde el árbol, calling to her young one, llamándolo al pequeño which has wandered out of the nest. que se salió vagando del nido. I see this very often. Yo a menudo lo veo. And I have a soft spot for these little birds. A soft spot. And, tenderness. Compassion, yeah. Y a mí me trae compasión ver a estos, me enternece ver a estos pajaritos. And I've tried at times to rescue them. Y muy a menudo yo trato de rescatarlos, But often pero casi siempre they become the target of the neighborhood cat. ellos son el blanco fácil para el gato del vecino. And their end is not good. Y su final no es nada bueno. And so we have a very clear picture here, don't we? Así que es una imagen muy clara, ¿no es así? And by the way, this verse is not referring just to marriage. Y dicho sea de paso, este versículo no se refiere solo al matrimonio. God has established an order of authority. Dios ha establecido un orden de autoridad, And whether we're a man, whether we're a woman, ya sea que seamos hombre o seamos mujer, we need to stay under God's given authority. nosotros debemos permanecer bajo la autoridad que Dios nos ha puesto. Or we become a target of Satan. Si no, somos un blanco fácil para el enemigo, para Satanás. And so in 1 Corinthians 11, Así que en 1 Corintios 11, where it's saying that the head or the covering of the woman is the man, donde dice que la cabeza de la mujer es el hombre,
He continues on in verse 10. Vuelve a hablar en el versículo 10. He says, "For this cause ought the woman to have power or authority on her head because of the angels." Dice, por lo cual o por lo tanto la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Is that clear? Because of angels? Okay, let me just point to a couple other references. Quiero mencionar otro par de citas bíblicas. What does it mean because of the angels? ¿A qué se refiere cuando dice por causa de los ángeles? Well, we know Satan was an angel of God. Sabemos que Satanás era un ángel de Dios. We know that when he fell, a third of the angels fell with him. Sabemos que cuando él cayó, una tercera parte de los ángeles cayó juntamente con él. And we know that they've been given authority on this earth. Y sabemos que a ellos se les dio autoridad sobre esta tierra. It says, for example, in 1 Timothy chapter 4 and verse 1, Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:1, they're talking about the latter times, habla de los últimos tiempos, that many will depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Here referring to the work of Satan upon the earth. Aquí se refiere a la obra de Satanás aquí en la tierra. It says that they are seducing spirits. Son espíritus que seducen, engañan. You know, where is the battlefield? ¿Dónde es el campo de batalla? The battlefield is in the mind, isn't it? El campo de batalla es nuestra mente, ¿no es así? When Paul is talking about the weapons of our warfare as Christians, Cuando Pablo habla de la armadura de Dios como cristianos, in 2 Corinthians chapter 10 and verse 5, en 2 de Corintios 10:5, he says that they are mighty to the pulling down of strongholds. dice que son fuertes para derribar fortalezas espirituales. And what are the strongholds? ¿Y cuáles son esas fortalezas? He goes on to say that casting down imaginations. Dice, derribando argumentos, dice en inglés fortalezas, dice llevando cautivo todo pensamiento. This is very literally talking about logical thinking. Esto habla claramente de nuestro pensamiento lógico, Reasonings that are based upon our own ideas. razonando en nuestras propias ideas o nuestro punto de vista. And then he talks about every high thing or thought that exalts itself against the knowledge of God. Llevando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y todo pensamiento. Then he goes on to talk about bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Después dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. So a woman has the covering of her husband's authority. Así que la mujer tiene la cobertura de la autoridad de su esposo Because of the angels. a causa de los ángeles. And so what is God's warning to wives? Entonces, ¿cuál es la advertencia para las esposas? Well, it's that they should remain under their God-ordained authority. Es mantenerse bajo la autoridad que ha sido puesta por Dios. And if they don't, Si no lo hacen, they'll become vulnerable van a ser vulnerables to the working of Satan, a la obra de Satanás, the deception of evil spirits. al engaño de los espíritus malignos. And of course, we know what Satan attempts to do in a marriage. Por supuesto, ya sabemos cuál es la intención de Satanás en un matrimonio. He tries to bring division. Él siempre está tratando de traer división. And so often, the conflicts that exist in marriage Así que muy a menudo los conflictos que existen dentro del matrimonio is because there's been a place or a foothold made for Satan. es porque se ha dado lugar o ha habido un vallado, un portillo abierto para que entre Satanás. And he begins to try to bring separation. Y entonces él ahí comienza a provocar la separación. And it's interesting to note that the
the initiation of divorce Y es muy interesante saber que donde comienza un divorcio, is most usually made by the wife. usualmente la que comienza la idea es la esposa. I've known this to be true. I've seen so many examples. Yo sé que esto es cierto porque he visto muchos ejemplos. You know, as a woman, if you begin to think about divorce, Como mujer, si tú empiezas a pensar en el divorcio como una opción, if you begin to consider that that's an option si tú consideras que esa es una opción, el divorcio, to solve the problems in your marriage, resolver tus problemas en el matrimonio, it's most likely because you've moved out of your place muy probablemente es porque tú te saliste del lugar que te corresponde. of honoring the levels of authority that God has established. Honrar los distintos niveles de autoridad que Dios ya estableció. You'll notice that I keep making this motion here. Ya notaron que yo hago este movimiento. It's because I picture that covering like an umbrella. Es porque yo me imagino la cobertura como una sombrilla. And of course, we can step out from under the umbrella, Así que podemos dar un paso y salirnos de la sombrilla o el paraguas. and the result is that we're all wet. Y el resultado es que nos mojamos por completo. So it's a clear example. Un ejemplo claro. But the scripture tells us, 1 Corinthians chapter 7 and verse 10, En 1 Corintios 7:10 he says, "And unto the married I command, yet not I but the Lord, let not the wife depart from her husband." Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. And there's a word used to describe this Y hay una palabra que se usa para describir esto. in Jeremiah chapter 3 and verse 20. Jeremías 3:20. He says it's treachery. Let me find it. Jeremías 3:20 dice treachery. Treacherously departs from her husband. Unfaithful, would it be? The word literally refers to adultery. Okay, en español dice infiel y literalmente significa adulterio. It's a departure from the covering of her husband, Es separarse o partir de la unidad o de la cobertura del esposo that ultimately can lead to adultery. que en última instancia lo va a guiar al adulterio. And by God's grace, later in the class, we'll look at what constitutes adultery. Y más adelante, si Dios lo permite, vamos a ver lo que constituye o lo que forma el adulterio. So when we look throughout the Word, Cuando vemos a través de la escritura God's instruction to the wife la instrucción o el orden de Dios para la esposa is that she submits herself to her husband. es que se someta a su esposo. Now, with that in mind, let's turn to the 5th chapter of Ephesians, Con esto en mente, vayamos a Efesios 5 and I want to look at verses 22 through 24. y quiero que veamos versículos 22 al 24. And let's read those verses. Y vamos a leer estos versículos. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Now, first of all, the word that's used here for submission Así que aquí, primero que nada, vamos a ver la palabra que se usa para sujeta. if we look at it in the Greek, Si la vemos en el griego, is made up of two distinct words, está formada de dos palabras distintas. or I should say it's taken from two distinct words. O está formada de dos palabras. The first word means to arrange things in an orderly manner. La primera palabra significa ordenar las cosas
o organizar las cosas en el orden establecido. And the other word means to put beneath or like below something. Y la otra palabra significa poner algo debajo de otra cosa. And so it's talking about a wife arranging herself or her life in an orderly manner beneath her husband. En otras palabras, se refiere a que la mujer debe tomar su vida, organizarla para ponerla en orden debajo de su esposo. And what does that mean, to be beneath your husband? ¿Qué significa estar bajo el esposo? What does it mean to submit? ¿Qué significa someterse o sujetarse? Well, it's God's purpose that in submitting yourself, Es el propósito de Dios que cuando la mujer se somete, ella misma decide someterse, that you're allowing your husband to fulfill the responsibility that God has given him. entonces la mujer le está permitiendo al esposo que él cumpla las responsabilidades que Dios le ha mandado, So that he can protect you, para que él la pueda proteger and so that all of the needs of a wife can be fulfilled. y para que todas las necesidades de la esposa puedan cumplirse. And we're going to look in a moment at what it actually means to submit. Y vamos a ver más adelante lo que realmente significa someterse. I want to mention this first Quiero mencionar esto primero, because this is how these verses begin here in verse 22. porque así empiezan aquí en el versículo 22. It says, "Wives, submit yourselves unto your own husbands." Si las casadas estén sujetas a sus propios maridos. This is something that we as husbands often fail to understand. Y esto es algo que nosotros como esposos a veces fallamos en entender esto. Whose responsibility is it to see that a wife submits? ¿De quién es la responsabilidad o quién es el responsable para ver que la mujer se someta o se sujete? You can answer. ¿Me pueden responder? Men, is it our responsibility? Hombres, ¿es nuestra responsabilidad que la mujer se someta? Are we to see to it that our wife submits to us? Así que nosotros ordenamos que ella se someta. It says, "Wives, submit yourselves unto your own husbands." Aquí la orden dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. And so we as husbands Así que nosotros como esposos are to trust the Lord in this matter. debemos confiar en Dios para que esto suceda. You know, many men in the past have justified violence, Muchos hombres en el pasado han justificado la violencia, justified abuse, han justificado el abuso, because they say, "Well, I'm causing my wife to submit." porque ellos dicen, bueno, yo estoy haciendo que mi esposa se sujete o se someta. And in doing that, Y al hacer eso, they've forsaken many of the responsibilities that God has given to the husband. han fallado en muchas de las responsabilidades que Dios le ha dado al hombre como esposo. I encourage you, wives, to keep listening, Esposas, yo las animo a que sigan escuchando, because the husband's turn is coming. porque ya viene el turno del hombre. Well, verse 24, Versículo 24. he continues by saying that the wife should be subject unto her husband in everything. Dice que la mujer debe estar sujeta a su esposo en todo. And does it say obedient or verse 24? Subject. Yeah. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wife be to their own husbands in everything. Exactly the same. Subject? Okay. That word there is different than the word submit. Sujeta es diferente a sometida o sujetarse es diferente a someterse. And it's speaking here of obedience. Aquí está hablando de obediencia. But you know, Paul is always qualifying the things that he's saying. Pero Pablo siempre está calificando lo que él está diciendo. He's saying in the same way that we as the body of Christ De la misma manera que nosotros como el cuerpo de Cristo are to be obedient to his leadership, debemos ser obedientes a su liderazgo,
That's an example how a wife is to be obedient to her husband. Ese es un ejemplo de cómo la esposa debe ser obediente al esposo. Now, obeying and submitting are very different. Obedecer y someterse son dos cosas muy diferentes. So I want you to turn to Hebrews 13 and verse 17. Así que quiero que vayamos a Hebreos 13:17, Because there it makes a distinction between the two. porque aquí se hace una diferencia muy clara entre ambas cosas. Now, this isn't a verse that's directed at wives. Is not. No. Este no es un versículo que está refiriéndose o le está hablando a la esposa. It's directed to all of us as the body of Christ. Este está hablando a toda la iglesia como cuerpo de Cristo. And it's instruction on how we're to relate to authority. Y esta es una instrucción o un orden de cómo nosotros debemos relacionarnos en cuanto a la autoridad. And he begins by saying, obey them that have the rule over you. Dice, obedeced a los que tienen autoridad sobre ustedes. And then it says, then submit yourselves. Después dice, sujetaos a ellos. And why do we obey and why do we submit? ¿Por qué obedecemos y por qué nos sometemos? For they watch for your souls as they that must give an account to God. Porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. So, what does it mean to submit? Así que, ¿qué significa someter? Well, I want to give a couple examples. Yo quiero dar varios ejemplos. Our children are constantly bringing home homework assignments or science projects that they have to accomplish. Nuestros hijos vienen del colegio usualmente con muchas tareas o proyectos que tienen que hacer. Now, when they're doing their homework, Y mientras ellos hacen su tarea, obviously they're away from the guidance of their teacher. obviamente ellos están lejos de la guía del maestro. But when they've completed that project, Pero cuando ya completaron ese proyecto, they take that and present it to their teacher. ellos toman el proyecto que hicieron y van y se lo presentan al maestro. And then it undergoes inspection. Y pasa por inspección. So this is really what it means to submit. Y esto es lo que realmente significa someterse. And in the same way, we as men are submitted to those that have the rule over us. De la misma manera, nosotros hombres debemos someternos a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. I've made a habit over the years of calling my pastor. Yo ya he formado un hábito a través de los años de siempre llamar a mi pastor. When I've come up with an idea or I feel that I should do a particular thing. Cuando tengo alguna idea o estoy planeando hacer algo. And I'll say to him, I just want to submit this to you. Y yo le digo, yo solo quiero someter esto delante de ti. And I'll tell him what I'm thinking or what's in my heart. Y yo le digo lo que estoy pensando o lo que yo estoy deseando en mi corazón. And I'll tell you, it's amazing what happens. Y déjenme decirle que es sorprendente lo que sucede. Sometimes, even as those words are coming out of my mouth, A veces, aún solo cuando las palabras están saliendo de mi boca, I begin to realize the foolishness of what I had been contemplating in my heart. me empiezo a dar cuenta de la necedad de lo que yo estaba pensando en mi corazón. There's a protection that comes with submitting what's in our heart. Hay una protección que viene cuando nosotros sometemos los deseos o las cosas que hay en nuestro corazón. And so this is what it means to submit. Así que este es el significado de someterse. Now, there's another example that we can consider. Hay otro ejemplo que podemos considerar. In Ezekiel chapter 20, Ezequiel 20, verses 37 and 38. 37 y 38. It talks about passing under the rod. Es pasar por debajo de la vara. Of course, it's speaking of a shepherd. Obviamente aquí está hablando de un pastor de ovejas. David talked about this in Psalm 23 and verse 4. David habló de esto en el Salmo 23, versículo 4. Where he said, your rod and your staff, they comfort me. Cuando él dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. So
a rod was like this short, if I could say, a walking stick. Así que la vara, si podemos decirlo, era como los bastones para caminar. Now, often the shepherds would build a fold or a pen, if you will, where the sheep could come in at night and be safe. Normalmente los pastores de ovejas construían un corral o hacían un vallado para proteger y guardar ahí a las ovejas. And there would be an opening through which the sheep could pass. Y tenían una puerta o una abertura donde las ovejas podían pasar. And they would pass through single file. Y pasaban ahí una por una. And the shepherd would be there with that rod in his hand. Y ahí estaba el pastor con la vara en su mano. And you know, he would stop the sheep with that rod. Él detenía a la oveja con la vara. And he would control the flow at which they were passing before him. Y él podía controlar la rapidez con la que pasaban por ahí. So that he could inspect them. Para poder inspeccionar a las ovejas. And make sure they had no injury, no disease. Revisarlas que no tuvieran heridas o enfermedades. And so the Lord is saying in Ezekiel 20, I will cause you to pass under the rod. Y el Señor nos dice en Ezequiel 20 que Él nos hará pasar bajo la vara. And there's a purging that would take place in that process. Y ahí hay un lavamiento que se hace durante ese proceso. So, as a wife shares her heart with her husband, Así que cuando la esposa comparte o abre su corazón con su esposo, he's able to listen to the things that are submitted to him. y puede escuchar las cosas que ella está sometiendo a su esposo. And there's a purging, if you will. Ahí hay una limpieza, si ustedes lo pueden llamar así, una expiación. I'll share something that happens between my wife and myself. Yo quiero compartirles algo que nos pasa a mi esposa y a mí. There are times when she'll come to me with a burden or a concern. A veces ella viene conmigo si tiene alguna carga o está preocupada por algo. On occasion, she's been upset because of something that happened. A veces se molesta por algo que pasó. And as she shares that situation, Y cuando ella comparte esta situación and she shares what she's thinking and what's going on in her heart, y ella comparte lo que ella está pensando y lo que ahí ha estado en su corazón, then we're able to get guidance. entonces podemos obtener una guía. And so many times Y muchas veces we've determined, that thought, that's not from the Lord. podemos darnos cuenta si ese pensamiento es del Señor o no. Honey, you can't assume that that's what's going on. Y yo le digo, querida, no puedes solo asumir o juzgar previamente de que eso es lo que está pasando. And the expression that she's used Y la expresión que ella usa is that she feels as though she's being washed and cleansed in that situation, in that conversation. es que durante la conversación ella siente que está siendo lavada y limpiada. And so, a wife should never say to her husband, oh, you're going to think this is stupid. Así que la mujer nunca debe pensar que si le va a decir algo al esposo, el esposo va a pensar que es algo absurdo. We find often those things that she thinks are absurd are really keys to the Lord bringing a cleansing and giving direction. Y realmente cuando ella piensa que algo es absurdo y ella lo somete al esposo, entonces Dios toma esa situación y trae una limpieza. So is that clear? ¿Está claro esto? The biggest advantage to a wife submitting to her husband La mejor ventaja de todas cuando la mujer se somete a su esposo is that it's one of the most powerful ways to see God bring change in your husband's life. es es una de las formas más poderosas en las que podemos ver un cambio en el esposo. And all the women said, amen. Y todas las esposas dicen amén. Amen. Well, how is it that submission is so powerful? Entonces, ¿por qué es que la sumisión es tan poderosa? You might say, well, I think nagging is a much better approach.
Yo creo que a veces pensamos que el quejarnos constantemente o el estar ahí presionando con lo mismo funciona mejor. Sometimes a wife can try to manipulate her emotions to bring an effect on her husband. A veces la esposa trata de manipular al esposo o una situación por medio de emociones. The husband does something we don't like, Si el esposo hace algo que a la esposa no le gusta, and you say, "Oh yes, I'll make him sorry." yo voy a hacer que se arrepienta de lo que hizo. And you know, you will make him sorry. Y sí lo van a hacer sentir mal. But there's a distinction that's made in 2 Corinthians chapter 7 Pero hay una diferencia que se hace en 2 de Corintios 7, in verse 10. versículo 10. There is, if I could say this, a fleshly sorrow Es que hay, si se puede decir así, hay una tristeza carnal del and there's a mundo godly sorrow. y hay una tristeza que es de Dios. And the problem is this, Y el problema es este. that if you make your husband sorry, Es que si tú haces sentir mal a tu esposo, I wish I had never married this woman, that type of sorry, el tipo de tristeza o el sentir que él va a tener va a ser, hubiera querido nunca haberme casado con esta mujer. it will never lead to the proper repentance that God wants to work in your husband's life. Porque esa actitud nunca va a guiar al arrepentimiento correcto que Dios quiere formar en su esposo. A wife can never accomplish what the Holy Spirit can accomplish. Una esposa nunca va a poder hacer lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. And, you know, there's a concept here that's true no matter if we're talking about men or we're talking about women. Y aquí hay un concepto que es muy cierto, no importa si estamos hablando del hombre o de la mujer, But in regards to authority, es que en cuanto a la autoridad se refiere, it's never profitable nunca es sabio o no trae ganancia for someone who's under authority to confront or try to change the authority that God has placed over them. De nada sirve que alguien que está bajo autoridad llegue a la autoridad y trata de cambiar lo que Dios ya estableció. It's never productive. Nunca es provechoso. We should never feel that it's our responsibility in the congregation to be the one who corrects the pastor. Nunca debemos sentir que es nuestra responsabilidad como ovejas en una iglesia ir con el pastor y corregirlo. We'll only bring judgment on ourselves. Esto solo va a traer juicio hacia nosotros mismos. Now, there's a difference between correcting someone and making an appeal. Es muy diferente tratar de corregir a una persona y abogar por una causa. And we'll look at the difference. Y vamos a ver la diferencia. But at this time, let's turn to 1 Peter chapter 3. Por el momento vayamos a 1 de Pedro 3. We've already referred to a couple of verses, Ya mencionamos algunos versículos, but I want to now look at verses 1 through 6. quiero que veamos versículos del 1 al 6. He begins here saying, "Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands." Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, So that, para que, and I'm going to state this in my own words, y quiero parafrasear esto en mis propias palabras, he says, "Obey your husbands, dice, obedezcan a sus maridos, so that if any of you have a husband that does not honor the word of God, para que si ustedes, cualquiera de ustedes tiene un esposo que no honra la palabra de Dios, whether he's a Christian and is refusing to acknowledge the word of God, ya sea que él sea creyente, cristiano y se está negando a reconocer la palabra de Dios, or maybe it's an unsaved husband who has no respect for the word of God, o quizás sea un no creyente que no tiene respeto por la palabra de Dios, he says, be in subjection to them, dice, estad sujetas, en realidad es sujeta a él, so that they may, without the word, be won by the behavior of their wives. para que los que no creen sean ganados
sin palabra por la conducta de la esposa, while they behold your chaste conversation or behavior coupled with fear. cuando consideran o admiran la conducta que es respetuosa y casta. Does it use the word behold? It says While they behold. considering. While they consider? Okay. Yeah, but I said like if they are observing, or I used the word you used in this one. Okay, to observe, to behold. I want you to remember the word behold. Quiero que Do you have that word in the Spanish, like behold? like admire or No. For example, if my wife walked through this door and I said, behold my wife, and everyone would look. okay. Do you have a word that's similar to In that? Spanish you say here it is. Or, Here it is. Okay. yeah. Okay. En inglés la palabra considerando es como cuando dicen he aquí, como cuando Juan el Bautista dijo he aquí el Cordero de Dios. Es la misma palabra en lugar de considerar. Es como que si el esposo dice he aquí mi esposa. Now, I told you to remember the word hand in Proverbs 14, right? Y recuerdan que les dije que mantuvieran en su mente que la mujer derriba la casa con sus manos, la palabra manos. I want you to also remember this expression here, behold, or here it is. También quiero que recuerden esta palabra considerando que es he aquí, aquí está, Because that's very key for women. porque es una clave para las mujeres. But notice that he begins these two verses, or this Así- chapter, Así que veamos que en este capítulo es una clave, by saying likewise. decir así mismo. And what is he saying likewise, or in the same way? ¿Por qué en el versículo 1 dice así mismo, o sea, de la misma manera? Well, he's referring to the previous chapter. Ahí está uniendo o se está refiriendo al capítulo anterior. So we have to consider what he says in chapter 2 to understand what he's saying to the wives. Así que debemos considerar lo que se está hablando en el capítulo 2 para saber qué es lo que se le está hablando a la esposa. And we can go back to as far as verse 11 in chapter 2. Y si regresamos al versículo 11 del capítulo 2, And Peter's addressing the church in general. ahí Pedro le está hablando a la iglesia en general. He says, first of all, abstain from fleshly lusts which war against your soul. Dice que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. He talks about having your behavior honest in front of the Gentiles. Dice que nuestra manera de vivir sea buena ante los gentiles. And why should we watch our behavior? ¿Y por qué es que debemos tener cuidado de nuestro comportamiento? So that they, seeing our good works, will glorify the Heavenly Father. Para que aquellos que vean nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. So he's saying in the same way, Así que él dice así mismo, de la misma manera, the godly conduct of a wife will win the heart of her husband. que la conducta piadosa de la esposa va a traer gloria al esposo, Even if her husband has no regard for the Word of God. aun cuando el esposo no tenga respeto por la palabra de Dios. Now, because I'm teaching ladies as well as men, Porque estoy enseñando a mujeres juntamente con hombres, I have to give a couple stories. debo compartir algunas historias. I'm just kidding. Estoy bromeando. I think we all enjoy the impact of a good illustration. Yo creo que todos disfrutamos cuando una ilustración impacta. There's a particular woman in our church. En nuestra iglesia hay una mujer en particular. She has 2 daughters, Ella tiene 2 hijas and they often come with her to church. y casi siempre van juntas a la iglesia, But her husband doesn't know the Lord. pero su esposo no conoce al Señor. And so she often comes forward for prayer. Así que ella muy a menudo se acerca pidiendo oración
asking the Lord to strengthen her. She has a very difficult atmosphere in her home. Ella siempre pide oración para que el Señor le dé la gracia y la sabiduría porque el ambiente en su casa es muy difícil. And perhaps some of you can relate to this conflict. Y quizá algunos de ustedes puedan relacionarse con este conflicto. We have one parent who is encouraging their children to obey the Word of God. Uno de los padres está animando a sus hijos a que obedezcan y sigan la palabra de Dios. Married to a mate who's encouraging the children to disrespect the Word of God. Y el otro padre está animando a sus hijos a que no respeten la palabra de Dios. And so there was this conflict. Así que ahí está ese conflicto siempre. And so we would pray. Y nosotros orábamos. But whenever I would pray for her, Y cada vez que yo oraba por ella, the Lord would speak to me el Señor me hablaba. that if she would honor the Lord, Y era que si ella honraba al Señor, that He would defend her in her house. entonces Él la iba a defender en su casa. And we've seen over the years Y hemos visto a través de los años that as she's been obedient que mientras ella se mantiene obediente and she's behaved like a godly woman, y ella se comporta como una mujer piadosa, that God is making room for her in her house. entonces Dios le está dando su lugar en su casa. And we've seen that her daughters do at times have great struggles. Y vemos cuando sus hijas muchas veces están pasando por luchas. And at times they've, strayed for a time from the Lord and then come back. A veces se desvían del Señor, se alejan, después regresan. Yet we see in those children's lives Pero aún así vemos en la vida de estas jovencitas who are now becoming adults que ahora ya se están convirtiendo en adultos, that there's the fear of the Lord. que ahí está el temor de Jehová. And they keep returning back to the godly example of their mother. Y siempre regresan al ejemplo piadoso de su mamá. But you see, she's been obedient to what Peter is saying in this verse. Pero ella ha sido obediente a lo que Pedro nos dice en este versículo. There was another woman in our church many years ago, Hubo otra mujer en nuestra iglesia hace muchos años. and she also had 2 daughters. También tenía 2 hijas. And she was married to a man who had a very bad drug addiction. Y estaba casada con un hombre que tenía muchos problemas de drogadicción. And this lasted for many, many years. Y esto duró muchos años. Often he would come and steal all of the valuables out of the house. Muchas veces él llegaba a la casa y se robaba todas las cosas de valor que había en su propia casa. He would take the money from his wife and his daughters that they would save. Él sacaba los ahorros o el dinero que tenía la esposa y las hijas. And he'd use it to feed his drug addiction. Y él usaba ese dinero para comprar sus drogas. So there was great injustice. Así que había mucha injusticia ahí. And for years we encouraged her to stay true to her husband. Y por muchos años la animamos a que ella se mantuviera fiel ahí con su esposo. And that if she would do that God would be faithful. Y que si ella hacía eso, entonces Dios iba a ser fiel. But she reached a point where she said, no more. Pero llegó al punto en el que ella dijo, ya no más. I'm not going to submit myself to this treatment anymore. Ya no me voy a someter a este tratamiento, ya más. And so she left her husband Así que dejó a su esposo and for many years just kind of wandered aimlessly. y por muchos años ella estuvo ahí vagando sin resultados, sin satisfacción. But one of the results of that decision Y uno de los resultados de esa decisión que tomó is that her children have not continued following the Lord. es que sus hijos ya no siguen al Señor. We don't want to make a decision like this Nosotros no queremos tomar una decisión como esta, with the assumption that things are going to work out in the future. asumiendo que las cosas van a funcionar en el futuro. Well, maybe that principle applies to some people, but not to me. Quizá decimos, bueno, ese principio se le puede aplicar a otra gente, pero no a mí. God knows the difficulty of my situation. Dios sabe la dificultad en la que yo estoy. And the problem is this.
Y el problema es este. when we ultimately see the fruit from that decision. Cuando a fin de cuentas vemos el fruto de la decisión que tomamos, You know, many years will have passed maybe, quizá pasaron muchos años and more often than not, there's great damage done to the family. y la mayor parte de las veces se daña a la familia en gran manera. We see things perfectly in hindsight, don't we? Podemos You know the expression hindsight is 20/20. okay. Yeah. Lo podemos ver claramente cuando tenemos la visión perfecta 20/20. But you know the problem with that is that we'll have to reap what we've sown. El problema con esto es que nosotros cosechamos lo que sembramos. Well, it's a very serious thing, isn't it? Y así que es algo muy serio, ¿no es así? But I believe God will honor us as we honor His principles that we see in the Word of God. Así que yo sé que Dios nos va a honrar si nosotros lo honramos a Él y los principios que Él nos ha enseñado en su Escritura. And He continues on in these verses in chapter 3, Y siguen los versículos en el capítulo 3. verse 3 and the first part of verse 4. 1 Peter 3 and up to the hidden man of the heart, 3 and 4. Okay. Sí, primera de Pedro 3, 3 y 4. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. There is no substitution for the inward beauty that the Lord wants to work. Nada puede sustituir la belleza interior que Dios quiere obrar en nosotros. And what I mean by that is there's nothing more powerful Lo que quiero decir con esto es que no hay nada más poderoso in the life of your husband. en la vida de tu esposo. And he continues on here Y él continúa diciendo, by explaining what that inner beauty is. explicando a qué se refiere cuando dice la belleza interna. He says that it's even the ornament of a meek and a quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Dice que es un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. So I want us to consider what is meek and a quiet spirit. Quiero que consideremos qué es un espíritu afable y apacible. Now, meekness isn't a word that we use every day when we're talking. La mansedumbre o el ser apacible no es una palabra que usamos, es afable o manso, no es una palabra que usamos en nuestro vocabulario diario. And so often we fail to understand what this word means. Y por lo tanto nosotros a veces fallamos en entender por completo lo que significa. So if I could begin by first of all, and by the way, we're going to consider meekness for a few minutes. Así que vamos a considerar mansedumbre o afable por unos minutos. And I want to begin by giving you a definition. Y quiero comenzar dándoles una definición. Meekness is an attitude of joyfully accepting the very circumstances of our lives. Ser afable o manso es aceptar con gozo las distintas situaciones o circunstancias de nuestra vida, As coming from the hand of God. sabiendo que vienen de la mano de Dios. And therefore, Por lo tanto, realizing that they're for our good. nos damos cuenta que son para nuestro bien. And meekness is worked into us Y la mansedumbre es obrada en nosotros. as we humbly yield ourselves to His will. Mientras nosotros cedemos o nos rendimos a Dios en humildad. And we say yes to Him Y nosotros le decimos sí a Él, a su voluntad. in very difficult circumstances. Aún en circunstancias muy difíciles. Is that okay? ¿Están de acuerdo? I'll give you a moment in case you're writing. Y les daré un momento si quieren terminar de escribir ese significado. Often people compare meekness, being a meek person, to having a weak disposition. A veces la gente
malinterpreta la mansedumbre o un espíritu afable con tener un espíritu débil. But meekness has nothing to do with weakness. Pero la mansedumbre no tiene nada que ver con debilidad. Meekness is linked to power. La mansedumbre está unida con el poder. And what do I mean that meekness is linked to power? ¿A qué me refiero con que la mansedumbre y el poder están entrelazados? What I mean is that we can't truly express meekness A lo que me refiero es que no podemos expresar mansedumbre por completo unless in a situation a menos que en cierta situación we have the power to choose. nosotros tenemos el poder para escoger. Now, if we're in a situation Si estamos en una situación and we're powerless, y no tenemos fuerzas o poder, then what are we? entonces ¿qué somos? We're weak. Somos débiles. So do you see the difference? ¿Ven la diferencia? Is it clear? ¿Está claro? Meekness is linked to power. Mansedumbre y poder están entrelazados. There's a distinction that's made in Hebrew Y en el hebreo hay una distinción que se hace in the words that are used en las palabras que se usan. between those who suffer and are unable to resist Aquellos que sufren y no pueden resistir, and those who willingly endure with submission to God. y aquellos que voluntariamente permanecen y se someten a Dios. Something that they might have been able to escape from. Algo de lo que quizá no han podido escaparse. Is this clear? I want to make sure that it's clear. Quiero estar seguro que entienden este punto. ¿Está claro? God says that it's the responsibility of a wife to submit to her husband. La Biblia dice, o Dios dice, que es la responsabilidad de la mujer que ella se someta voluntariamente al esposo. The power of that decision is the wife's. El poder de tomar esa decisión es de la esposa. So if you would have the inward beauty of having a meek spirit, Entonces, si la esposa tiene esa belleza interior de tener mansedumbre o un espíritu afable dentro de ella, then you're saying, yes, Lord. entonces ella puede decir, sí, Señor. I accept this circumstance as that which is coming from your hand. Yo acepto esta circunstancia como algo que viene de tu mano. Now, have you ever heard the expression meeking a horse or a meek horse? They use that word with horses, like in a specific way. Can you explain the... Es como cuando dicen un caballo está manso, ¿sí? No es salvaje, ya ha sido amansado. That expression of making a horse meek comes from back in the days of the Roman Empire. Esa frase de amansar un caballo viene del Imperio Romano. It was an expression, it was if I could say this, a military expression. Y si se puede decir así, era una expresión militar. They knew that their horses had to be reliable in the midst of often a ferocious battle. Ellos tenían que estar seguros que podían confiar en su caballo cuando estaban en medio de una guerra o una batalla. And so they would train their horses Así que tenían que entrenar a su caballo to go against their natural instincts de ir en contra de sus instintos naturales in order to obey their commands. para poder obedecer a la orden del jinete. And the final test Y la prueba final para el caballo was that they would build a fire right next to a horse. era que encendían una fogata, un fuego justo al lado del caballo. And if you know horses, you know how they respond to fire. Y si ustedes saben, un caballo por naturaleza va a responder o reaccionar mal hacia el fuego. And let's just say they don't stick around. Podríamos decir no les gusta. They run. Huyen del fuego. But if the horse would stay there in its place,
Pero si el caballo se queda ahí en ese lugar, then they would say that it had become a meek horse. entonces ya podían decir que era un caballo manso. And what was it that enabled that horse to stay in its place? ¿Y qué fue lo que permitió que el caballo se pudiera quedar allí en su lugar? Well, it was because that horse had developed a deep trust in its trainer. Era porque el caballo ya había llegado a tener o a formar una confianza extrema en su jinete. So first of all, Así que primero que nada, meekness is linked to power. y la mansedumbre está entrelazado, está unida fuertemente con el poder. And women, you can choose how you'll respond in situations. Así que mujeres, ustedes pueden escoger cómo van a reaccionar ante las situaciones. But meekness is rooted or grounded in a deep trust of God. Pero la mansedumbre está enraizada o está fundamentada en una confianza profunda en Dios. And it says in Psalm 46 and verse 10, Salmo 46:10. be still and know that I am God. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová. So is that clear? ¿Está claro? But he continues on. He says a meek and also a quiet spirit. También dice un espíritu afable o un espíritu apacible. So what does it mean to have a quiet spirit? ¿Qué significa tener un espíritu apacible? Well, the definition of this word La definición de esta palabra actually means to stay in your seat. significa quedarse en su lugar. I think that's pretty picturesque, don't you? Eso es muy pintoresco, ¿no? Lo podemos visualizar. It's to stay in your seat. Quedarse en su lugar. He continues in these verses in verse 6. Y continúa en el versículo 6. He uses this little expression, as long as you are not afraid with any amazement. Dice al final, sin temer ninguna amenaza. And we're going to look at those verses in a minute. Vamos a ver estos versículos en unos minutos. But here's the opposite of a quiet spirit. Aquí está lo opuesto de un espíritu apacible. It's a spirit that becomes easily alarmed. Es un espíritu que fácilmente se altera. One that's moved by fearfulness. Es un espíritu que se conmueve muy fácilmente por los temores. But Peter gives an example here Pero Pedro nos da un ejemplo aquí. in verses 5 and 6. Versículos 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Now, for the sake of time, I'm just going to refer to what Peter is talking about. Por cuestiones de tiempo solo quiero explicarles lo que Pedro se estaba refiriendo. He's referring to Genesis chapter 12 Se refería a Génesis 12 and also Genesis chapter 20. y también Génesis 20. In both cases, En ambos casos, Abram left Sarah in a very vulnerable place. Abraham puso a Sara en una situación o en un lugar muy vulnerable Because he was afraid that he would be killed so that Sarah could be taken from him. porque él tenía miedo de que lo mataran Abraham tenía miedo de que lo mataran a él porque iban a desear a Sara. And in both of these cases, Sarah was actually taken out from the household of Abram. Y en ambas situaciones Sara fue llevada, quitada de Abraham y fue llevada a otra casa. And so we see something very beautiful in the character of Sarah. Y vemos algo muy hermoso en el carácter de Sara. I'm sure she did not appreciate what Abram was doing, Yo estoy seguro que ella no apreció en absoluto lo que Abraham estaba haciendo, but it's very clear that she submitted herself to him. pero es muy claro que ella se sometió a lo que él estaba haciendo. But you would see if you looked in both of these accounts Pero podemos ver, si vemos en ambas historias,
that God intervened in miraculous ways to protect Sarah. Que Dios intervino de formas milagrosas protegiendo a Sara. Sarah was not being confident in Abraham, Sara no estaba confiando en Abraham, in the wisdom of his leadership, en la sabiduría de su liderazgo, in his strength, en su fuerza. but rather she was trusting God. Por el contrario, ella estaba confiando en Dios. You know, many times a wife will refuse to submit herself to her husband Muchas veces la mujer trata de rehusar someterse al esposo because there's been past failures. porque ya han habido faltas en el pasado. But I would encourage you that the issue is not whether or not you can trust your husband. Pero quiero animarlas a que el meollo no es si confiamos en el esposo o no. The question is, can I trust God? La pregunta es, ¿puedo confiar en Dios? It's true, isn't it? Es cierto, ¿no? The issue is not the husband. El problema no es el esposo. And if you'll yield yourself to God, Y si ustedes ceden y se rinden al Señor, then He begins to move in miraculous ways to defend you. entonces Él se va a mover de formas milagrosas para defenderlas. So this is why we say that submission is the best way to begin the process of change in your husband. Por eso decimos que la sumisión es la mejor manera de ver el cambio en el esposo. It puts great pressure on me when my wife just says, okay. Me presiona mucho o me trae mucha responsabilidad cuando mi esposa solo dice, está bien. I realize, you know, that my family is very much affected by the decisions that I make. Porque me doy cuenta de cuánto afectan mis decisiones a mi familia. And it compels me to seek the Lord so that I make the right decisions. Entonces eso me impulsa a buscar al Señor y tomar las decisiones correctas. Amen? Amén. Well, there are many examples as well of women who refused or did exactly opposite of what Sarah did. Hay muchos ejemplos de mujeres que rehusaron o hicieron lo que Sara hizo de someterse. And just for the sake of time, I'll be very brief. Y voy a ser muy breve debido al tiempo. But I want to give you some examples of wives who were the wives of very powerful leaders. Y quiero poner algunos ejemplos de esposas de hombres muy poderosos. Well, I know many of the people that are here in this class Yo sé que muchos de los que están aquí en esta clase have been given positions of responsibility. ya se les ha dado posiciones con responsabilidades. Maybe you're a pastor or you're a leader in your church. Quizá ya son pastores o líderes en la iglesia. And in that situation, Y en esa situación there's an additional burden, if I could say that, upon the wives. hay una carga extra que está sobre la esposa. Because the wife has a great power of influence in a church. Porque la esposa tiene una influencia poderosa en la iglesia, And even over nations. aún en las naciones. And first of all, we consider Vashti. Pensemos primeramente en Basti. And of course, we read about her in the beginning of the book of Esther. Ya sabemos que encontramos su historia al inicio del libro de Esther. And we know that she refused to obey her husband. Y ya sabemos que ella rehúsa obedecer a su esposo. She wouldn't come at the king's bidding. Ella no se presentó cuando el rey la mandó a llamar. And it's interesting what was considered in this situation. Y es interesante lo que sucede en esta situación. They said, you know, we have to do something. Todos dicen, bueno, tenemos que hacer algo. Because if it becomes known in the nation that the queen has done this, Porque si en toda la nación se enteran de lo que Vasti hizo, that all the women shall begin to despise their husbands. entonces todas las mujeres van a empezar a despreciar a sus esposos. And so we know that ultimately Vashti was removed and
her estate was given to another, who was Esther. Entonces, a fin de cuentas, lo que hicieron fue destituir a Vasti y todos sabemos que Esther fue escogida. And by the way, King Ahasuerus was not a godly man. Y dicho sea de paso, el rey Asuero no era un hombre de Dios, no era piadoso. So this does not in any way justify divorce. Así que esto en ninguna manera va a justificar el divorcio. And of course we have the example of Jezebel, También tenemos el ejemplo de Jezabel, the wife of King Ahab. la esposa del rey Acab. And when you consider what Scripture has to say about her complete life, Y cuando consideramos lo que la Escritura dice de la vida de Jezabel, it's very clear that she was the power behind the throne. es muy claro ver que ella era la que tenía el poder detrás del trono. She compelled her husband into all sorts of wickedness. Ella influenciaba a su esposo en toda clase de maldad. And it was an unprecedented wickedness, something that the nation had never experienced before. Y esta fue una maldad o una impiedad en el reino que la nación nunca había experimentado antes. It's interesting to note that her name, Jezebel, means unhusbanded. Es interesante saber que el nombre Jezabel significa sin esposo. Isaiah chapter 3 and verse 12 Isaías 3:12 gives us a clear picture of a degenerate society. nos da una imagen clara de una sociedad que está degenerada. And he's speaking there of the nation of Israel. Hablando de la nación de Israel, He says, children are their oppressors and women rule over them. 12, verse 12. versículo 12, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. And he goes on to say, they which lead you cause you to stray from the path and destroy the way of righteousness. Los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. So the whole nation was filled with wickedness. Así que toda la nación estuvo llena de maldad, de impiedad. Now, before we take a break, I want to share one experience from my own life. Antes de que salgamos al receso, quiero compartirles una experiencia en mi propia vida. Does anyone know, I hope you can, Nicolae Ceausescu? Okay, I'll try to repeat that name. Does anyone know who Nicolae? Say ¿Alguien conoce la historia de Nicolae? Ceausescu, and I'll show you how it's spelled. Ceausescu. Does anyone remember him when he was the leader of Romania? ¿Alguien recuerda su liderazgo en Rumania? Maybe 1965 or so. Más o menos alrededor de 1965. He became the president or the dictator of Romania. Él fue el dictador en Rumania. And he founded what was known as the Romanian Socialist Republic. Y él formó lo que se le llamaba la República Socialista de Rumania. And he had an extremely wicked wife. Y él tenía una esposa extremadamente impía. Her name was Elena. Y su nombre era Elena. And it was commented that the only thing that was good about Nicolae Y se comentaba que lo único bueno de Nicolae is that he wasn't as wicked as his wife. es que él no era tan malo como su esposa. She eventually became the deputy prime minister of Romania. Ella llegó a ser la primer ministro de Rumania. And obviously under that dictatorial rule of communism, Christians were persecuted. Y obviamente en esta dictadura socialista los cristianos eran perseguidos. Many were put to death and many were tortured. Muchos fueron puestos a muerte y otros torturados. And this happened all the way up until about 1988. Y todo sucedió desde el 65 hasta el 88. And one of the more common things that they would do to Christians, Y una de las cosas más comunes que se le hacían a los cristianos, because they felt that Christianity was a mental problem,
porque ellos pensaban que el cristianismo era un problema mental. is that they would send them, imprison them, and send them to psychiatric hospitals. Entonces ellos los aprisionaban y los mandaban a hospitales psiquiátricos And they would como endure, prisioneros, and they would endure all kinds of torture there. y ahí tenían que soportar toda clase de torturas. Now, the reason I'm mentioning all of these things Y la razón por la que yo estoy mencionando todo esto, is because when I was a child, we took in a Romanian family. porque cuando yo era niño, Our family took in a Romanian family. mi familia recibió a una familia rumana. You know, it was said that that spirit of Elena affected the women of the whole nation. Y se decía que el espíritu que había sobre esta ministra Elena había afectado a todas las mujeres de Rumania. And it was recognized by ministers, even in the church, they were having these problems with the women. Y aún los ministros en las iglesias reconocían que tenían estos problemas dentro de la iglesia. I was maybe 9 years old, Yo tenía como 9 años. and this family came and stayed with us for a short amount of time. Y esta familia vino y se hospedó con nosotros por un periodo corto. And she would tell us stories of being tortured, Y ella nos relataba las historias de cuando era torturada. of being pulled down tall staircases by her feet, Cuando la jalaban bajando escaleras atada de sus pies, of being injected with different drugs. inyectándola con distintas clases de drogas. And you know, you would think that this would be a precious believer. Y hubiéramos pensado que ella era una creyente preciosa, But the reality was, pero la realidad era, and this amazed me, y esto me sorprendió, is that this little woman que esta mujer pequeña was powerful era muy poderosa and harsh y era dura, áspera, and ruled her family. y ella era quien gobernaba su familia. And she was there with her husband and with her son. Y ahí estaba en nuestra casa con su esposo y su hijo. And ultimately she began to cause problems in the church. Y después de un tiempo ella empezó a causar problemas dentro de la iglesia. And so the elders of the church told us, you have to put them out of your home. Así que los ancianos de nuestra iglesia nos dijeron, tienen que pedirles que se vayan de su casa. And so I remember the day that they left. Recuerdo muy bien el día en que ellos partieron. They all got into their van with all of their belongings. Se subieron a su carro con todas sus pertenencias. And as she went, she was cursing us in the name of the Lord. Y cuando ella se estaba subiendo al carro, ella nos estaba maldiciendo en el nombre del Señor. And as they were leaving, the van stopped at the end of our driveway. Y mientras ellos se retiraban, el carro se detuvo en la salida de la casa. And she got out of the van and began to stomp her feet at the end of the driveway. Y se bajó del carro y empezó a zapatear ahí en la banqueta. And you know what she was doing? ¿Saben qué estaba haciendo? What did Jesus tell his disciples? Lo que Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran. If they went to a town and they were rejected, they were to stomp the dust off of their feet and leave. Si iban a algún pueblo y eran rechazados, entonces tenían que sacudir el polvo de sus sandalias. Well, I just wanted to give that as another illustration Yo solo quería mostrarles esto como otra ilustración that shows an extreme difference of the beauty or the harshness that can exist in a woman. que muestra la gran diferencia que hay The beauty or the harshness that can la exist. hermosura o la dureza que puede haber dentro de una mujer.